Recordar para no repetir. 6 escritores latinoamericanos nos hemos reunido hoy en este sitio virtual con un objetivo común. Consideramos justo mantener viva en la memoria de las generaciones futuras los hechos acontecidos en Chile el 11 de septiembre de 1973. Las sociedades, como los individuos que niegan o encubren ciertos hechos por dolorosos o vergonzantes, están condenadas a repetir, en síntomas, lo no dicho. Y es por esta razón que hoy nos reunimos 3 mujeres escritoras, Fanny Campos Espinosa, Miriam Bianchi Hernández y quien les habla, Maritza Barreto, y 3 escritores varones, Rafael Pineda, Jaime Ales y Carlos de los Ríos Müller. Este encuentro surge como una necesidad de mantener viva la llama del recuerdo del presidente Salvador Allende Gozi, elegido democráticamente en Chile por una coalición de partidos de izquierda en 1970, convirtiéndose así en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado democrático de derecho. Y su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participaron las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, apoyados por la CIA, hoy se sabe, y el empresariado chileno, 3 años antes del fin de su mandato constitucional. Cada uno de nosotros, luego de presentarnos, daremos testimonios de la experiencia vivida ese aciago 11 de septiembre de 1973 y expresaremos, según nuestras sensibilidades, el relato de los hechos. Solo dispondremos de breves minutos, por lo que obviamente hemos debido resumir nuestros relatos. Voy a dejar con el micrófono entonces a Fanny Campos Espinosa, chilena, abogada, reconocida poeta por la audacia de su pluma. Fanny, querida, ¿quieres contarnos, por favor, algo más acerca de tu persona, de tu labor, de tu profesión? Y luego dejar el testimonio de tu experiencia en aquel 11 de septiembre del 73. Yo no sé si habrías nacido. Me gustaría empezar por eso. Nací en el año 80, así que viví en dictadura mi infancia, ¿verdad? Pero no presencié esos hechos, solamente los he estudiado y, como la gente de mi generación y agradecida de poder estar acá entre ustedes y poder compartir poemas. Yo quería leer algunos poemas que he escrito como en referencias a esa temática. De mi segundo libro, que es este que se llama Esperpéntica, hay un poema que se llama Antes de esta muerte y que tiene que ver con esa violencia, entre otras, pero mucho de aquello. Antes de esta muerte, aprendí a comer lo mismo que mis gatos, sobras encontradas entre basura y maullidos, huele mal, huelo mal, aún antes de ser cadáver olía muy mal, tan mal como desde siempre mi país hiede, pero desde hace 4 décadas con ese olor a genital quemado. Yo al menos de vez en cuando me daba baños de lluvia desnuda en mi patio trasero, aún lo hago sobre las baldosas del 29, entre los CNNs del psiquiátrico y la marejada de desaparecidos. No pudieron quitarnos la vieja costumbre de beber agua de lluvia. En cambio Chile no sabe de higiene, democracia eau de toilette sobre el mismo olor a derecho chamuscado, a vagina acariciada por ratones, un amor verdaderamente reinventado. Rimbaud tenía tantos piojos como los que escocen mi cuero cabelludo, 1973 piojos, multiplicándose año a año junto a las larvas en mi piel. Las liendres son iguales en todas partes, pero las mías
No solo dictan poemas, sino plegarias, porque metiéronme la cruz un par de veces más que al sopeado corazón vagabundo, y yo no encontré la pintura exacta de cada letra de mi nombre, porque ni siquiera recuerdo el que me dieron. Impedir que me hojearan nunca fue posible. No alcanzó Rimbaud a perder la misma cantidad de dientes. A mí desde los 15 ya no me quedan molares. Pesa el tiempo su cadáver, aún conserva unos cuantos. En mi exhumación solo verán polvo. La mayoría de los nacidos sobre el lodo no conocemos ancestros. Diluida la sangre indígena, ninguna dentadura puede permanecer aferrada a un vacío. Nos seguirán privatizando los dientes. Soy el fruto de la violencia a la que confundo una y otra vez con amor, pues las malditas liendres deliran en mi oreja esa plegaria genética social adherida a la placenta barata de las madres, tan ausentes en su obstinada presencia. En vez de salvarlos, nos esconden. Tienen sus instintos atrofiados porque también les han metido cruz en medio del miedo para que sus úteros perpetúen cada una de las piezas del rompecabezas, del rompeconciencia, del rompe verdadero amor. Con suerte parirán esquizofrénicos como yo, la mejor condena mientras no se rompan los eslabones de ese ADN sin memoria ancestral emigrado a la periferia. Esconden a sus críos, pero los más pequeños no me temen, aún creen en sus propios cuerpos, ríos desembocando en el mar colectivo, nada más revolucionario que la mirada de los niños. Ahora volverán a matarme y a nadie importará, como se mata en México a los estudiantes, como se mata en la Araucanía a los mapuches, como se mata a los palestinos en Gaza, lo sé, porque ya he muerto muchas veces y nunca ha sido por causas naturales. Por eso revivo cada vez, porque me juré jamás morir de femicidio y he tenido que resucitar mi cadáver infinitas veces para cumplir mi palabra. Y también haciendo este ejercicio de memoria, ¿cierto?, colectiva que nos convoca, de esta antología pequeñita que publicaron en México, en Chiapas, fuera del canon, editoriales del Espejo Somos, un poema que se llama Asesinos pro vida y que tiene 2 epígrafes. Uno es un grito feminista chileno que dice: ahora quieren vida, cuando en dictadura mataban con la DINA. Y de una compañera poeta mucho más joven que yo, que falleció este año, que se llama Anaís Lua, que dice: hay una amnesia ética provida molestándonos los pies a golpes y puños los horrores que aún nos persiguen. Y el poema dice: asesinos pro vida. Y tiene muchas citas textuales de nuestra historia. La madre debe tener el hijo aunque éste salga normal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, aunque de tenerlo derive su muerte, dice Guzmán, ese 12 de noviembre de 1974. Pocos días restan para detener a Diana Arón y sus 7 meses de espera. Protección absoluta al que está por nacer, vocifera, tras sus gruesas gafas ciegas, mientras Krafnov patea el vientre de Jacqueline Drowley, de Gloria Lagos, de María Cecilia Labrín, de Cecilia Bojanic, los 5 primeros abortos de la DINA. La madre debe tener al hijo aunque éste salga anormal, su carga, su castigo por haber cedido a la serpiente, mientras el guatón Romo golpea hasta hacer sangrar por entre las piernas en Villa Grimaldi. La madre debe tener al hijo, aunque no lo haya deseado, dice, mientras el Mamo Contreras asesina a la hija deseada, de la madre que bailará durante décadas la cueca sola, atestiguando la muerte difusa de la hija que no alcanzó a parirle los anhelados nietos o nietas de tumbas truncas. La madre debe tener el hijo,
aunque sea producto de una violación, si no muere a raíz de tanta patada en el vientre, si no muere de tanta saña del cosaco antisemita, además de marxista, es judía la perra, le oyeron embadurnado en sangre sobre el charco de placenta, que las comunistas no son mujeres, dirán, sino para darles con un hacha, los oímos alguna vez decir, demasiada corriente los genitales en Londres 38, demasiadas ratas dentro de las vaginas en Tejas verdes, demasiados incestos forzados en Tres Álamos, demasiado asco la pichula erecta del perro de la older rock, de la sexy discoteca, de la bestialidad absoluta. Por violación de mis torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shock eléctricos, colgamientos, pau de arara submarinos, simulacro de fusilamiento, quemaduras con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina. La madre debe tener el hijo, aunque de tenerlo derive su muerte, porque así las queremos, muertas, bien muertas. Los receptáculos de semen no nos interesan. Y no sé si alcanzo a leer otro. Está incluido en esta antología Poesía en Toma, que tuve el placer de editar y que contiene poemas de varias compañeras que estuvimos leyendo en las tomas feministas del 2018. Y este se llama Neo Lumpen Chilensis y va en memoria de Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, estudiantes que fueron asesinados en el marco de las protestas sociales del 2015 por la recuperación de la educación por otro joven que decía defender la propiedad. No sé si se acordarán del caso, fue en Valparaíso. Neo Lumpen Chilensis. Corrían los tiempos del NAFTA cuando nací y me están echando la culpa. Educación callampa Mercosur y dicen que maté a 2. Estudiaba las cuotas de la U. A mí el puntaje no me dio más que para un calibre 9. Los Pinochet Boy escribieron y esnifiaron el país de polvo y paja. Yo tenía 20 y 42 gramos, ellos 18 y 24. Los querían sus mamis, estudiando y cantando y soñando como maricas. A mí me dieron patadas y nunca me faltó nada, salvo mi vieja, hueveaba cuando manejaba drogado, sé con los viejos crack del complejo militar, caleta de plata en el Reich les dejaba la zarpa, y el vitalicio salía en primer plano del plasma, hablando weas que aún no cacho. Yo solo puedo disparar con mi virtual metralla, consuelo de consolas, 3000 balazos y play al futuro, game over sin llorar como mi padre. Igual lloró el arresto en Londres y ahora en Valpo. Ver lloriquear a The Real Man, hielo en el pescuezo, como si me hubiera tragado todas las piedras que los flaites sabemos arrojar, aunque sin cachar ni dónde ni por qué. Del capo crecí con la foto en el living, hipnotizado de uniforme. A mis 4 años los comunistas nos tiraban tomates frente a la embajada gringa, donde rogábamos nos devolvieran la patria. Y ahora las banderas se toman las calles, pretenden rayarnos las fachadas, con la justicia social que nos falta, exigiendo que les regalemos todo a los pendejos, incluso eso que nunca hemos tenido ni tendremos. No recibir un peso de nadie, igual lograr tener. Si hay que estafar, estafamos. Si hay que matar, matamos. Los inmuebles no se tocan. Exigir es mendigar. En reiteradas ocasiones me lo dijo en Full HD la tele. Son unos criminales, delincuentes, capuchas, desmanes. Y ahora la pantalla la agarra conmigo. Solo en las redes neoliberales hardcore me dan la razón. Y yo ni razón ni culpa. Me los cargaría a todos, al estilo yanqui adolescente, a la dictadura y a la concerta, a la interminable transición hacia las ruinas, a las patadas en el culo que mi viejo cada vez que lloré me asestó, a esa mierda que me dejó sin mi madre, a esa vieja que me parió sin ganas ni útero, a esta fucking lucha diaria por no ser marica. Con mis 9 milímetros, después de jalarme el mundo, nena, le dispararía a mi propia cabeza rapada, mientras veo mi LCD,
comprado en 100 cuotas, que me dicta fuerte al oído un falo metálico, lo que a Luxic se le viene en verga, y yo, desmembrado, idiotizado, desraizado, desclasado, descesado, no entiendo, solo soy uno más, entre miles, escoria lumpen, que cuajó el golpe, su mejor golpe contra el pueblo. Impresionante, impresionante, maravillosa, maravillosa poesía. Gracias. Felicitaciones, Fanny Campos, me encantó esa poesía. Muchas gracias, Rafael. Sumamente visceral, una poesía de mucho sufrimiento y unas vivencias terribles en estas épocas de dictaduras y cautiverio. Es tremenda la poesía de Fanny, pero que yo ya había advertido que tenía una pluma muy audaz, porque yo ya la conocía, ¿no? Y bueno, esto es un testimonio. Muchas gracias, Maritza, por tus palabras. Gracias a ti por la participación. Se corta un poquito. Sí, no sé qué está pasando, quizás a esta hora se pone media inestable la conexión, pero bueno. Se va un poquito la señal, parece. Sí, te quería decir que, bueno, que agradecerte tu participación, felicitarte por la valentía de poner en estas palabras estos testimonios. Muchísimas gracias, Fanny. Gracias, Maritza, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ahora me corresponde presentar a Rafael Pineda, diplomático dominicano, escritor de fina sensibilidad, gran poeta y también un disciplinado deportista radicado en Montevideo. Ministro, ¿quiere contarnos por favor algo más acerca de su persona, su labor, su profesión, y luego dejar el testimonio de su experiencia de aquel 11 de septiembre de 1973? Bueno, ciertamente, muchas gracias, Marisa Barreto. Es un gran privilegio estar aquí acompañado de tu compañía, conocer a Fanny Campos, estar en compañía de la gran amiga Miriam Bianchi, de compartir con Jaime Hals, a quien conozco de referencia porque tenemos muchos amigos en común, y conocer también y compartir con Carlos de los Ríos. Yo soy Rafael Pineda, como ya dijiste, soy diplomático y soy periodista y poeta. Estoy radicado en Uruguay y en mi tiempo libre me dedico a correr también. Hago running y corro la maratón. He corrido también la maratón de Santiago. Así que he corrido muchos kilómetros. Y en el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre, me encontraba en Chile porque quise conocer en ese momento, siendo un adolescente, al poeta Pablo Neruda. Mi entrevista con Pablo Neruda estaba fijada para el día 12 de septiembre. Iba en compañía de mi amigo Guillermo Castañeda Aburto para Isla Negra. Y el día antes, la madrugada del día 11 de septiembre, dieron el golpe de Estado. Fui apresado, fui a la prisión, estuve en 2 campos de concentración, estuve en el lugar que fue el Estadio Chile, y luego estuve en ese campo de concentración que fue el Estadio Nacional. Finalmente estuve en la penitenciaría de Santiago. Escribí un libro que se llama Diario de una prisión en Chile, que es no sé si lo pueden ver aquí. Ese es mi diario de prisión. Lo escribí en el momento en que me encontraba en prisión. Es un diario en verso y en prosa. Y luego he escrito mucho. Después del golpe de Estado seguí escribiendo, después que recuperé la libertad, y empecé a publicar en diarios sobre mi experiencia allí.
Una de las publicaciones que hice fue esto, que fue un testimonio que di en un teatro, que me invitaron. Esto es la portada de un diario de la República Dominicana, y ahí se puede leer homenaje al pueblo chileno. Fue un homenaje, un acto que organizamos que se llamó Una flor por las lágrimas de Chile. Uno de los poemas que escribí es este, que se llama Estudiante Necio, y está en mi libro Preguntas de un estudiante que lee. Voy a compartirlo. Empieza con un epígrafe que dice: tantas historias, tantas preguntas. Bertolt Brecht. Un día los pájaros cantaban celebrando el esplendor de una nueva mañana. De pronto en las nubes, una explosión sobre el símbolo de la inmovilidad y de la inmortalidad paralizó con brusquedad la alegre mañana. No era el imperio persa, ni eran los griegos, no eran judíos, ni el imperio de Alejandro Magno. No eran romanos los que sufrían. Decenas de inocentes, gritos ahogados, escombros. 11 de septiembre. Un día como hoy, lloremos. Yo, estudiante que lee, pregunto neciamente: ¿ningún otro acto de terror se recuerda el 11 de septiembre? ¿Ningún otro ataque aconteció ese día? ¿Ninguna otra explosión conmovió al mundo? ¿Solo a los muertos de New York debemos recordar? Recordemos. La muerte de Salvador Allende aconteció el 11 de septiembre. ¿Quién la recuerda? ¿Quién recordará a Pablo Neruda agonizando cuando los aviones bombardeaban la casa presidencial? Nadie lo recuerda. Silencio. Aún se ve el Palacio de la Moneda en llamas. ¿Alguien recuerda a los miles que cayeron en el Estadio Nacional? Silencio. Ese día no era el imperio persa, no era el griego ni el romano, no era el imperio de Alejandro Magno. Silencio. ¿Quién llora por las manos cortadas de Víctor Jara? El sumo pontífice llamará a orar por las 30,000 víctimas de Chile. Oremos. El mundo recuerda hoy a Bin Laden por llevar de la teoría a la práctica las lecciones que les dieron sus maestros. A Richard Nixon, ¿nadie lo recordará por lo mismo? Me veo en un bosque de silencio. Los pájaros hablan y me dicen: tus palabras son necias, mis oídos sordos. Son tantas las preguntas de este necio que leyó la historia. Ese es uno de los poemas que son mi homenaje a ese gigante de la historia americana y de la historia universal, que es Salvador Allende, y a ese pueblo heroico que es Chile. Luego, si queda tiempo para un poema más, Marisa, puedo compartir un texto que es como es un poema biográfico, ¿no? Es como, se llama Por la alegría muero, donde yo retomo unos párrafos
escritos por un periodista de la República Checa llamado Julius Fusik, unos párrafos que él escribió en su testamento al pie del patíbulo, que dicen: he vivido por la alegría muero, que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Retomo eso para reforzar mi poema que se llama Por la alegría muero, y tomo el título de su escrito. Caemos en la redada de San Bernardo. Nos ponen frente a un pelotón de fusilamiento. Una cinta negra es colocada en nuestros ojos. Comienza la ceremonia con todo el protocolo de la barbarie. Se iba a colocar a un hombre y a una mujer contra un muro y a tirar sobre ellos hasta que reventaran. Un hombre y una mujer pegados al muro. Frente a ellos, la patrulla que haría los disparos. Las víctimas con los ojos vendados. Preparen armas. En un segundo recorro la historia de los años que he vivido. Una película rápida se proyecta en mi memoria. Recuerdo todo lo que es posible recordar en un segundo. Nuestros campos, nuestro errar por las calles de Santo Domingo, nuestras tardes eternas frente a la Facultad de Medicina, nuestro Parque Hostos, nuestro malecón, nuestra inocencia de zagalones, cuando en abril empezó la revolución. Todo en un segundo que al mismo tiempo era el último instante de la vida. Apunten, sonrío, pienso en el manifiesto de la alegría de Julius Fusik cuando se encontraba al pie de la muerte. Amaba la vida y por su belleza marché al campo de batalla. A quien causé daño que me perdone, a quien di alegría que me olvide, que la tristeza jamás se una a mi nombre. Ese es mi testamento para ustedes, padre, madre y hermanos míos, para todos aquellos a quienes he querido. Lloren un momento si creen que las lágrimas borrarán el triste torbellino de la pena, pero no lo lamenten. Fuego, ya nunca más, amor mío, adiós para siempre. Con los ojos vendados, con los puños cerrados, con el pecho levantado, esperé sereno el impacto de la muerte, poniendo fin así a nuestras vidas. Así frente al pelotón de fusilamiento, con los recuerdos de mamá y con Julius Fusik en la mente, recé mi oración favorita. He vivido por la alegría y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Ese es mi escrito, una especie también como mi testamento en los momentos dramáticos y reviviendo los momentos dramáticos que viví junto con millones de chilenos en aquellos instantes cruciales de la historia americana y de la historia universal también. Rafael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio. El testimonio de Rafael además es doblemente valioso porque él estuvo presente en esos momentos en Chile, ¿verdad? Claro. Sí.
y justamente iba a hablar con el poeta Pablo Neruda, según nos cuenta, ¿no? Nada menos. Claro, exactamente. Era el momento que tenía años acariciando el momento en que iba a conocer a Pablo Neruda. Hice una travesía de más de 9.000 kilómetros para llegar a saludarlo y un poco con ese sueño de la adolescencia de entregarle mis poemas para que vea lo que yo escribí, para que me diera una opinión sobre mis escritos. Y realmente era un momento soñado. Cuando ya tenía la cita concertada con Neruda, aconteció esto. Luego, ¿qué aconteció? Cuando estuve en la prisión y estuve del Estadio Nacional, me llevaron al Estadio Chile, del Estadio Chile me llevaron al Estadio Nacional. En el Estadio Nacional justo me encuentro con la persona que era el chofer de Pablo Neruda, su chofer y su asistente en ese momento. Y entonces, porque también al chofer de Pablo Neruda, Manuel Araya, lo habían baleado y lo habían arrinconado y herido, lo llevaron al Estadio Nacional y lo llevaron justo al lugar donde yo me encontraba y lo tiraron frente a mí. Y ahí no conocía a Pablo Neruda, pero conocía a su chofer. A su asistente. A su asistente, claro. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, querido Rafael. Y quedé con las ganas de preguntarle, como se desconectó un poco el internet, a Fanny. Fanny, tú por tu profesión te tocó vivir, conocer estos hechos que dejas escritos. Bueno, sí, yo soy abogada, pero en realidad he trabajado pero en derecho administrativo, en temas contra la corrupción, en esas cosas, pero no he trabajado en el área de derechos humanos, pero sí me interesa y son hechos que son públicos, que están, por ejemplo, en el informe Reti, hay otros que, no sé, de la prensa, como, que son como, que siempre salen a la luz pública y que me chocan y que me dan ganas de escribir de eso, porque siento que no podemos olvidar hechos tan terribles, tan tremendos, que hay que hacer ese ejercicio, aunque sea doloroso, pero necesario. Sí, Sobre todo totalmente. las nuevas generaciones, que no vayamos perdiendo la memoria, que podamos ir estudiando esos temas que no nos tocó vivir en persona, pero que sí vivimos hasta el día de hoy sus consecuencias, porque a raíz de eso es que vivimos la sociedad que vivimos. Instauró en esa época, a punta de el sistema que nos rige, que es súper despiadado y que hace poco estalló la revuelta para tratar de cambiar las cosas. Entonces, siento que pese a que han pasado tiempo, las consecuencias, los efectos, nos siguen atormentando como sociedad hasta el día de hoy. Entonces, son hechos que pese al tiempo, siguen siendo muy actuales. Claro. Bueno, también por eso es más valioso tu aporte, tu testimonio, porque, bueno, lo expresas de acuerdo a tu sensibilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias a Rafael y a Fanny. Y Gracias. ahora me corresponde presentar a Miriam Bianchi Hernández. Ella es uruguaya, escritora y gestora cultural, poeta que guarda gran cariño por Chile. Miriam, ¿quieres contarnos, por favor, algo más acerca de tu persona, de tu labor, de tu profesión, y luego dejar el testimonio de tu experiencia de aquel 11 de septiembre del 73? Sí, Marisa, antes que nada agradecerte
por esta oportunidad de tender puentes entre los países hermanos y recordar ese 11 de septiembre de 1973, que fue una huella para toda América, pero en forma especial para Chile. De mí voy a hablar muy breve porque he conseguido un informe que me parece que es importante profundizarlo, pero bueno, en líneas generales, soy poeta narradora, gestora cultural, investigadora, como dije, de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Central Nacional de Roma, Casa Museo Federico García Lorca, Centro Artístico y Científico de Granada. Tengo 5 libros de poesía y narrativa, de los cuales acá, de casualidad, tengo 2, el último que es Poesía Nómade, con un prólogo del profesor Gerardo Ciancio, y tengo acá Sortilegios del Tiempo, son 2 poemarios, uno de ellos con el prólogo del director de Casa Museo Federico García Lorca, y Males Celestiales de Rafael Curtoasí, y tiene justamente una crítica de Rafael Pineda sobre el libro. Prefiero ahondar en la temática de hoy porque conseguí una documentación que me parece muy valiosa. Ya habrá tiempo para hablar sobre mi trabajo de gestora. El 11 de septiembre de 1973 yo tenía 11 años, no me voy a olvidar jamás de ese día porque estaba junto a mi abuelo mirando la televisión uruguaya y se vieron, increíblemente para esa época, porque no era nada común, las imágenes proyectadas del bombardeo al Palacio de la Moneda, porque había un periodista destacado, un periodista uruguayo en Santiago, Carlos Giacosa Maciel, que no sé si Rafael Pineda lo recuerda, pero fue uno de los grandes periodistas uruguayos, falleció en el año 2015, y lo que no era nada común para la época era mostrar directamente lo que estaba sucediendo. Él estaba apostado en el edificio de enfrente junto al camarógrafo. Yo tuve oportunidad de hablar con Carlos Giacosa muchos años después y contarle la experiencia, porque zumbaban las balas y él estaba exactamente enfrente, y le pedía a su camarógrafo que por favor bajara porque las balas estaban llegando hasta la zona donde estaba él. Entonces es algo que para una niña de 11 años no se olvida nunca, y más aún cuando uno empieza a investigar y conoce la historia real, no la historia que se nos hizo conocer en ese momento. Yo guardo por Chile un profundo respeto, he tenido la suerte de visitarlo en un festival, Mujeres Siembran Palabras, donde conocí a varias poetas conocidas tuyas también, como Nuri Escorza, Blanca del Río, Ana María Vieira, invitada por una gran poeta, Ligia Uribe Casaranueva, y bueno, recorrí todo lo que pude, y tuve la suerte de poder visitar 2 de las casas de Pablo Neruda, como la Chascona y la Sebastiana. No llegué a conocer Isla Negra. Este es uno de los recuerdos, no sé si se aprecia, que con más cariño guardo, porque es una imagen que busqué, porque me emocionó terriblemente cuando uno es grande y empieza a conocer la verdadera historia de lo que sucedió con Allende, y no la historia que se nos dio a conocer nosotros en el momento. Bueno, recopilé algo que me parece importante, que no lo voy a poder leer todo, pero quisiera leer una parte, que es la muerte de Allende, inmolación o asesinato. Esto es una parte de un informe que se hizo por el Sindicato Médico del Uruguay, y habla de los testigos que quedaron fuera de la historia, que fueron los médicos, que fueron los que realmente presenciaron, porque los militares salieron del edificio. José Quiroga ya es parte de la historia,
No hay otra opción si el destino lo colocó en el Salón Independencia con la moneda en llamas. Cuando tras abrir la puerta para buscar al presidente Salvador Allende con los militares ingresando a culatazos, fue testigo del momento en el que el mandatario se suicida. La versión oficial, hasta ahora, dice que hubo un solo testigo directo, el doctor Patricio Gijón, el único que se acercó al cuerpo. El médico recibió el repudio de la izquierda mundial al ratificar que Allende se había suicidado. La versión del asesinato por parte de las tropas de Pinochet era más poderosa para muchos. José Quiroga tardó 25 años, estamos hablando de un médico, ¿verdad?, en espantar los fantasmas de esa jornada sangrienta y poder escribir su versión en el año 1998 para el libro de Óscar Soto, El último día de Salvador Allende, otro médico que estuvo en el Palacio ese día. Sin embargo, esa obra no dio todos los detalles ni señala que efectivamente hubo más testigos. Quiroga relata esa parte extraviada de la historia en su casa de Los Ángeles, ahora como director del programa contra la tortura en esta ciudad y miembro del directorio del Physicians for Social Responsibility, organización que ganó el premio Nobel en el año 1985. Quiroga se había unido al equipo presidencial en 1971 y queda a cargo de una unidad coronaria en Tomás Moro, Casa de los Presidentes. Ante cualquier emergencia, todos los presidentes tienen su equipo médico, aunque había evidentemente un testigo, dice Quiroga, en cuanto a la situación de Allende, y añade en su condición eran dos, una herida de bala o lesiones de un atentado y un riesgo cardiovascular que él había tenido problemas médicos anteriormente. Está hablando del presidente Allende. ¿Qué recuerda del presidente, del político y de la persona? Era una persona muy inteligente, una de las personas más elocuentes que he conocido. Era un político muy sagaz y era un demócrata. Él siempre dijo que iba a hacer una transición democrática al socialismo. Nunca habló de hacer una revolución o que se iba a tomar el poder. Él fue un parlamentario y llegó por elecciones, y no cabe duda que si hubiera habido un acto eleccionario, él hubiera perdido, hubiera entregado el poder, pero esa oportunidad se perdió. ¿Cuándo se entera de lo que está pasando el 11 de septiembre del 73? Me enteré a las 7 de la mañana por la radio cuando salí al hospital. Nunca llegó. Cuando llegó había un recado que me trasladara al Palacio de Gobierno. Nunca supe quién lo dejó. Dejé el auto y caminé hacia la Moneda. Todo estaba cerrado y todo el mundo huía del centro. Yo iba en sentido contrario mientras todos pasaban alejándose. Voy a ir salteando partes porque quiero remitirme a las realmente importantes. ¿Cómo ve al presidente? Tenía un traje gris con chaleco al cuello alto, un casco militar y la ametralladora en su derecha, revisando la defensa de la Moneda. Nos cruzamos y él se dirige a hablar con el jefe de carabineros. Me acuerdo que le dice, lo relevo en su función de defender la Moneda. Y él le contesta que no, que va a cumplir con su obligación de defenderla. Pero para eso duró como 10 minutos, pues en 1 hora o 2 todos los carabineros habían desaparecido. El bombardeo. Cuando el bombardeo viene, yo estaba en el primer piso. Estaba en una especie de subterráneo junto a muchas gentes, entre ellos el Pajito, la Pajita, secretaria de Allende. Recuerda, el bombardeo se produjo desde el norte, en el área media del palacio, pero nosotros estábamos en el área lateral que limita con Morandé al oriente, en un edificio colonial con murallas anchísimas. Nosotros prácticamente no sentimos nada del impacto de la expansión de las bombas. El suicidio y la historia perdida. Quiroga entrega más antecedentes, separa y acerca fotos sobre la rendición de la Moneda. Cuando Allende ordena el rendimiento, usábamos una bandera blanca, un mantel que yo mismo saqué de uno de los comedores. Los militares hacen el ingreso alrededor de las 2 de la tarde
y comienza a salir la gente. Es una larga fila de personas y los médicos nos ubicamos al final, subiendo por la escalera, hacia el segundo piso. Iban sacando a la gente y poniéndola en el suelo en la salida de Morandé. A medida que la gente iba bajando desde el segundo piso, Allende empieza a avanzar en el sentido contrario, y yendo al final donde estábamos nosotros. Abre la puerta y entra al Salón Independencia. Solo. En ese momento, cuando después de un minuto o algo así, recuerda exactamente, decidimos que, ¿qué está haciendo solo? Entonces abrimos las puertas. Todo eso estaba oscuro, lleno de humo y de gas lacrimógeno. La mayoría de nosotros estábamos con máscaras antigas. El ambiente era irrespirable y la piel que estaba descubierta de la máscara me ardía terriblemente. En ese momento es que se abre la puerta, se ve la figura del presidente sentado de frente a nosotros y sin poder ver muchos más detalles, pero evidentemente que era él, y lo único que recuerdo es la figura del presidente y en un momento desaparece. Voy a hacer este último párrafo. En la versión escrita de Quiroga, este relato el que la opinión pudo acceder antes de ninguno de nosotros pudiera reaccionar o entrar en el salón, su cara, cuyos rasgos me permitían reconocerlo claramente, se borraron y luego desapareció de mi vista. Estaban presentes estos testigos: Enrique Huerta, Arturo Girón, Arcerio Pupín, Hernán Ruiz, Patricio Guijón. Algo que me parece importante destacar es, él le costó 25 años poder hablar sobre el tema. Era una época, todos sabemos, que las personas se jugaban por la causa o permanecían callados porque no todo el mundo tenía el valor de asumir las consecuencias. Un solo médico las asumió las consecuencias, el resto no se animó a hablar. Él dice que sufrió un gran arrepentimiento, nunca escribió nada hasta que el doctor Oscar Soto les escribió a todos los testigos y les pidió que debían hacer algo para escribir la historia y lo que realmente ocurrió ese día. Después de 25 años ya no es un hecho político, sino histórico. La gente tiene derecho a saber lo que pasó y los únicos testigos sobrevivientes que vimos exactamente lo que pasó fuimos los médicos. No quiero extenderme porque no quiero robarle tiempo a mis compañeros, pero me parece pertinente. Yo preferí leer ese informe que lo descubrí investigando, y para terminar voy a leer un poema que titulé Fusilemos la noche, dedicado a Salvador Allende, y que tiene un epígrafe del poeta Roque Dalton, el poeta salvadoreño. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. En esta era de naufragios que nos tocó transitar, de luchas e injusticias sociales, de tiranos, víctimas y victimarios, el cordón umbilical de toda América en comunión sagrada decide mantener latentes los ideales de aquellos que sacrificaron sus vidas, pariendo libres del yugo de los opresores nuestras tierras. Con libertad no ofendo ni temo, replicaba Artigas, con libertad, como María y Manuel abordando su primer bandera, las manos tajeadas de los sembradores de maíz, aquellos que fueron y los que son los eternos indocumentados, los que lloraron borrachos por una patria libre, aunque a Víctor Jara le destrozaran las manos para no dibujar más los acordes de su guitarra. Y para terminar, voy a leer un breve poema dedicado a José Mujica, presidente del Uruguay, y que fue una de las víctimas de la dictadura en Uruguay. Metamorfosis. Él volvió a mudar de piel. La llaga duele mientras cicatriza. Su cuerpo y el pozo se han entrelazado como hiedra y pared. La testa, cáscara de nuez, se endurece a la intemperie. No le afectan los excrementos. Él sueña que se zambulle su imagen cansada
en las frías aguas rochenses. No perder el tino, la cordura, esa es la consigna para no enloquecer. Él volvió a mudar de piel, esa eterna metamorfosis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam, por todo este testimonio y por los poemas. Bueno, ahora voy a presentar a Jaime Ales, chileno, abogado, representante de los derechos humanos durante la dictadura chilena, gran escritor, poeta y editor, tarotista y terapeuta de vidas pasadas. Jaime, ¿quieres contarnos, por favor, algo más acerca de tu persona, de tu labor, de tu profesión, y luego dejar el testimonio de tu experiencia de aquel 11 de septiembre del 73? Mira, muy poco. Solamente decir que yo no soy representante de los derechos humanos. Yo fui abogado de derechos humanos desde el año 73 hasta el año 88. Me tocó muchas cosas, estuve preso, qué sé yo, me pasaron muchas cosas. Pero no en el caso, mira, yo no quisiera hablar más que de la poesía. Somos poetas, estamos en esto. Estos poemas que voy a leer ahora, algunos de ellos fueron escritos y publicados durante la dictadura. Publicado clandestinamente, por supuesto, hasta que logré después, que terminó todo esto, publicarlo en un libro. Incluso más, le voy a mostrar una cosa curiosa, que esto, que un día caminando por la calle me encontré con esto, que es mi foto y un poema mío, donde no aparece mi nombre. Simplemente lo copiaron de uno de mis libros clandestinos y lo pusieron acá. Y se vendía en la calle, lo vendieron los pobladores. Cuando me vieron, se asustaron, pensaron que yo me iba a enojar. No, al contrario, lo felicité y le firmé una autorización para publicar lo que quisiera. Entonces yo voy a leer algunos poemas, no quiero extenderme más. Yo no fui, yo fui dirigente estudiantil que no era partidario del gobierno de Salvador Allende, pero desde el mismo 11 de septiembre yo estuve en contra de la dictadura, o desde antes, porque yo sabía que la dictadura venía. Era una cosa que ya estaba en la calle, estaba sabiéndose ya muy bien. A ver, ahí está mejor la imagen. En los estrados, poema de abogado. Cuando me siento ante vosotros con mis papeles y mis libros azules, cuando los miro escondidos tras el estrado y sus chalones grises, cuando los veo, los oigo, los siento dormir ante la historia, se me revela el corazón y las manos se agitan buscando en las murallas y en todos los relojes y en las esquinas de las piezas las palabras justas, los vocablos nuevos, el grito ardiente, la esperanza eterna. Se turba la mente y con el temblor en la voz os digo, señorías, te digo, compañera, que tengo la esperanza encendida como un carbón en mi pecho, que quizás hoy, esta tarde, el voto se confunda y se acoja a un recurso, se escriba en el papel con tinta nueva. Tengo la esperanza encendida como una espada en mi mano, que quizás hoy, esta mañana, salga un rayo de sol o se levanten los hombres para mirar el mañana, su propio mañana. Tengo la esperanza encendida como un amor fulgurante, como un carbón, como una espada, como una esperanza sencilla, que quizás no pase nada, que quizás solo me oigáis, que quizás no os durmáis, pero que ha pasado otro día de invierno, un día menos que esperar para que broten las flores y para que haya otro como yo y como tú, que también tenga una esperanza encendida. Compromiso. Yo no soy comunista, compañera. No soy mirista. No soy perseguido todavía. Pero me duele el corazón y la conciencia. Me revientan las manos de impotencia. Lloran mis ojos y me duele todo el cuerpo y la razón. Por eso, compañera, te invité a la corte y la protesta. Te llevé hasta los estrados y la radio. Te expuse al peligro, te hice sentir como sentía la madre perseguida, la hija sola, la mujer triste, el torturado.
porque soy un hombre en medio del mar y un mar en el desierto, porque creo en la esperanza y en la historia, y aunque no me entiendan y se me escape el dinero y pierda el poder, sé, compañera, que cayó un comunista y se murió de pena una paloma, y yo debo levantar mi pluma, agitar mi voz en los estrados y decirle al mundo que hay hombres que matan a otros hombres, que hay hombres que torturan con sus manos, que hay hombres que dejan de ser hombres. No me digas, compañera, que quedaré solo en la noche, porque si hoy me siguen y persiguen, porque si no les gusta mi presencia, solo podrán matarme y nada más. Y entonces tú, compañera, tomarás la bandera, la mía, la del pueblo y el amor, para que haya otros que levanten su voz en la mañana. Porque soy un hombre, solo un hombre, el que le duele la espalda. Cuando los hombres matan a los hombres, los torturan, los persiguen. Y un poema, yo estuve en el 8 de septiembre ahí en la calle, viví todo eso. Y después de eso escribí esto, muchos años después. Lo fui escribiendo, pero después lo pude publicar ya muy avanzado. No me acuerdo qué año se publicó esto, pero fue muy avanzado. Ya había terminado la dictadura, digamos, el gobierno de Pinochet. Se llama Canto de Tierra Amanecida, poema para leer en voz alta. Exordio. Sorda caminante duele, solapada sufriente gime. Amanece tierra, que es temprano, táctil, doliente, solitaria, roja, 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 tan roja y tan triste, gime, tierra amanecida canta. El día fue de madrugada, una lágrima de tierra a tierra, una esperanza postergada. Fue de madrugada, un rayo pardo y verde oliva, flameante las banderas, agitados los ojos de los pobres, corre bajo el sol que no se atreve, avanzan los dolores por la tierra. Se ha prometido que amanece. Ay, Dios, Dios, Dios mío, sufro de miedo y circunstancia. Se ha prometido que amanece y en plena madrugada, eso es mentira, es la entrada solemne de la patria en el crepúsculo tardío de la historia. Se ha prometido con los ojos, pero es la noche que se extiende. Mi miedo, Dios mío, el miedo suyo. Fue de madrugada, vino el rayo, la palabra. ¿Qué palabra? Silencio de combate, un toque de clarín. Cuando debía amanecer, anocheció. Es mediodía, proclaman los soldados. Todo oscuro y terminado, dicen los bomberos. Fue de madrugada, anocheciendo. Todo el dolor en las costillas, todo el dolor en mis rodillas. Era mediodía y yo lloraba. ¡Ay, Dios, Dios, ay, Dios mío! Ha muerto el presidente. Toque de queda. Yo no sabía, tú no sabías, él no sabía, nadie sabía, ellos no sabían. ¿Quién sabía entonces, patria mía? En medio del silencio se ocultaron, taparon sus ojos con los dedos, plegaron la conciencia en el morral. ¿Quién sabía, patria, de tu amor traicionado? ¿Quién, patria mía, sabía del dolor de tus entrañas? Yo no sabía todavía, tú no sabías todavía, él no sabía todavía. Nosotros sufrimos y tuvimos miedo. La tarde. Los enterraron casi vivos, apresuradamente, en horas de noche y frío. Los ocultaron queriendo olvidar, negaron sus huesos y sus tiempos. Los enterraron clamando, los muertos clamaban, los vivos clamaban, todo un solo alarido espeluznante, mi grito, tu grito, su grito, un zumbido persistente, mi silencio, tu silencio, su silencio, mis ganas calladas, tus ganas frustradas, las penas de todos nosotros. Estaban casi vivos, serios y apenados, casi vivos, pero muertos, definitivamente muertos. La ausencia. En el recuerdo nocturno, un par de tragos.
A tus pies el Sena, Londres a tu espalda, por tu hambre y por tu sed, Madrid y Barcelona. En el mundo se dibuja una noche holandesa con olor a cordillera, un campo florido con ríos y sauces, una pena guardada con ojos de niño. Telón de fondo. Alzaste cordillera como mito, tus cumbres hasta el sol, huyendo de las nubes de los hombres, rodeada de esperanza y porvenir, con todos tus cerros y tus rocas, con todos tus mitos y tus muertos, los nombres grabados con la lluvia, las hierbas secas y las flores azules. Cargaste cordillera los pesares, cortina de metal, paso infranqueable, barrera y altar de sacrificios. La verdad, una mano enguantada, una rosa envasada, corren lluvias del invierno, atrasadas a una primavera sorprendida. La mano tiene sangre, tus ojos temor, mis ojos tu dolor, también tu amor, dolida patria, y mi voz raspada, y la lluvia incesante, agotadora, incapaz de borrar tanto pecado. El amanecer. Lo nuevo eras tú, con la humedad y el brillo, con los ojos prestos, con el amor dispuesto para mí. Y por último, quiero leer este libro, este poema, que fue escrito en una tarde de 2 de diciembre, cuando, cuando se preparaba una batida contra periodistas y abogados y dirigentes sindicales. Nos golpearon. Yo estaba con Mariano Puga, con Manuel Bustos, con otros. Sangramos por las calles ahí. Fue terrible. Plaza Artesano se llamaba. Y entonces yo escribí este poema, que es un poema de amor. Se llama Palabras. Lo escribí ese día, mientras esperaba que llegara Mariano Puga a buscarme a un café. Terminé de escribir el poema, lo eché al bolsillo y nos fuimos con el cura. Nos encontramos con Manuel, con Héctor Cueva, con los periodistas, Daniel, Delano, etc. Y ahí nos golpearon. Amé tu nombre en el silencio infinito, callado como todos los nombres de la noche, revestido de amores, construido de luces, como si no hubiera más nombres o más palabras en la tierra. Llegaré desde el frío a saludar la patria, lleno de banderas y discursos, candidato a la nada y al tiempo, unido ancestralmente a mi desierto. Necesito acariciarte como si fuera a morir, como si callara el tiempo y no hubiera trompetas ni soles, como si no tuviera manos ni dedos, como si tú me amaras, adulta y hermosa, como si fuera verdad. Por respeto a ti, no grité en medio de la calle, en las puertas de las sombras, en las cornisas dormidas. Por respeto a ti, no canté en Providencia, ni escapé desnudo a recitar. Por respeto a ti, no tomé tus piernas por sorpresa, ni te amé en el Parque de las Rosas. Por respeto a ti, callé, y tú pensaste que ya no te amaba. Sentado de espaldas al camino, para no ver que no llegabas, para olvidar tu atraso y reclamar silente, de espaldas al camino pasaré la tarde, hasta tu amanecer y otra palabra, confiando en la sorpresa de tus manos. Ya sé que es demasiado tarde, y cuando llegues nada no será posible. Me mirarás despacio despertando en la sombra, con las manos heladas y el miedo inscrito en la frente. Necesitaría 1000 palabras para que lo entendieras todo. Solo mira mis ojos, mujer, y verás el otoño que sale a recoger mi saludo de amor. Leí este poema porque fue escrito en esa jornada, que fue una jornada clave para el inicio de las protestas en Chile,
en finales del año 82, y porque habla de un amor golpeado duramente por la dictadura. Gracias. Jaime, muchísimas gracias por tu testimonio. Este encuentro es mucho más lindo de lo que yo esperaba, porque en realidad, desde personas que no estaban presentes durante el golpe de Estado, hasta testimonios como el que presenta Jaime, lo que trae Miriam, lo que ha traído Rafael. Bueno, realmente es muy lindo poder recuperar toda esta memoria. Y voy a presentar ahora a Carlos de los Ríos para que nos dé él su testimonio. Carlos de los Ríos, psiquiatra, psicoanalista, él practica Zen, es autor de varios libros y creador de una técnica psicoterapéutica basada en el arte terapia. Doctor de los Ríos, ¿quiere contarnos, por favor, algo más acerca de su persona, su labor, su profesión, y luego dejar el testimonio de su experiencia de aquel 11 de septiembre del año 73? A mí me tocó participar hace como 8 años atrás, fue con el doctor Arturo Girón, sobre violencia política a nivel de la juventud y de niños que digamos, de aquella época, donde sus padres fueron torturados, fusilados delante de los hijos, digamos, secuestrados. Y siempre surgía este término, digamos, este tema, digamos, de aquel día, ¿no? Siempre se le preguntaba. Pero yo lo que asociaba más, digamos, había otro familiar, digamos, que estuvo ahí, que también es médico, que era de estas personas que iban a ser aplastadas por un tanque afuera de la Moneda. Y llaman un soldado, un capitán, llaman si hay un médico acá, bueno, le levantó la mano el doctor Víctor Oñate Meyer, digamos, de hecho sacó un libro hace como 5 años, y después sobrevivió, digamos, eso, entonces no estamos vinculados directamente a aquella experiencia, ¿ya? Pero si yo lo asocio como proyecto, digamos, lo que había contado antes, ese enfoque era un proyecto político poético, por eso que Neruda, que iba a ser candidato presidencial a fines del año 70, le cede su espacio a Salvador Allende. Por lo tanto, yo lo que noto es lo que se quebró en aquella etapa de la utopía que había, ¿ya? En relación a la distopía de la cual estamos asistiendo, es cómo nos hacemos cargo, de alguna otra forma, con las nuevas generaciones, digamos, para no cometer los mismos errores, por decir así, ¿ya? Sobre todo que estamos en una época de estallido social, digamos, ¿ya? Que yo lo asociaba el contexto de la guerra de Vietnam, de aquella época, que fue lo que nos marcó a nosotros, sobre todo el ejemplo de Ho Chi Minh, digamos, veniendo de esta debilidad, digamos, de esta vietnamita, digamos, pero logra, digamos, derrotar, digamos, con fuerza poderosa. ¿Cómo eso se transcribió, digamos, durante el periodo de la Unidad Popular, donde Neruda decía que Chile estaba bajo una especie de Vietnam silencioso? Por lo tanto, esas metáforas a mí me han... ¿Cómo se llegó a una polarización tan grande? ¿Ya? Que desembocaron en aquel día, digamos, ¿ya? Donde surgió, digamos, una especie de fascismo, o un fascismo literalmente hablando. Pero ayer se conmemoraron, por ejemplo, otro aniversario, 35 aniversario del atentado contra Pinochet, donde las armas que se usaron eran armas que venían de Vietnam. Es decir, hay que entenderlo, esta cosa cíclica de la resiliencia, de la resistencia del ser humano, de que sin embargo todo vuelve, ¿no? El eterno retorno, ¿no? O el retorno de lo reprimido.
Yo soy médico psiquiatra, digamos, y hago psicoterapia, y el área mía es la resiliencia, ¿no? Cómo somos capaces de transformar un hecho negativo. Me ha tocado muchas pacientes, digamos, que con estrés postraumático, víctimas de la tortura, familias quebradas, digamos. Yo trabajé con Carmen Gloria Quintana, digamos, que ella es psicóloga, que está ahora en Canadá, y me tocó presentar su tesis hacer un prólogo el año 95, cuando era... Entonces, hay una serie de elementos que uno puede trabajar desde la psiquis o desde la antropología, y tiene que ver un poco con la capacidad del ser humano de replantearse un proyecto vivible, ¿ya? Por lo tanto, de aquel periodo, yo lo que más recuerdo, como yo participé, yo conocí a Salvador Allende, a Neruda también, mi padre era un alto dirigente de aquella época, a Valentina Tereshkova, a Angela Davis, llegaban a nuestra casa, digamos. Era habitual el intercambio cultural, la forma, el teatro, los murales, el canto, pero era una forma, el trabajo voluntario. Yo creo que lo que uno se formó fue el sentido de comunidad, de alteridad. Uno nunca pensó en un proyecto personal. Todo lo que hizo la dictadura, de resaltar el individualismo, el ego, todo eso, esto era todo lo contrario. Por eso que hay una desadaptación permanente a este tipo de sociedades, porque nunca fue la idea eso, ¿ya? Y han querido vender algo que es nefasto, porque es el triunfo del narcisismo maligno sobre un proyecto, como decía Neruda, más que un yo, tenemos que ser un nosotros. Entonces yo siempre he tomado la cultura, la poesía, dentro de una utilidad social. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Si el arte no sirve para sanar, por ahí dicen no sirve para nada. Entonces, la experiencia, lo que se rompe ahí, lo peligroso es que la gratuidad del gesto, del arte, iba a ser un proyecto colectivo y no una privatización del ser humano, que ya ha llevado a una especie de individualismo tóxico, donde ha aumentado la drogadicción, el alcoholismo, el individualismo, la autodestrucción. O sea, actualmente está en una especie de regresión con la realidad virtual, y donde hay una generación que está más perdida, donde han aumentado los casos de autismo social, gente que no es autista, gente que... Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué tipo de sociedad hemos creado? Se quiebra, se fragmenta, se bombardea literalmente, utilizando la lógica bélica, un proyecto que fue posible, otro tipo de sociedad, legalmente, donde Allende indudablemente que era un demócrata e iba a entregar o iba a llamar a plebiscito, eso hay que retomarlo, ¿no? Iba a llamar a plebiscito, creo que el 9 o el 10 de septiembre, por ahí, y se adelanta el golpe. Es decir, no se quería una salida, digamos, institucional. Probablemente ya había una conspiración, digamos. Yo estaba en Francia, digamos, donde ha habido, y en Bélgica también, donde sacó un libro, unos amigos, los que dijeron que no. Y son muchos los militares, marinos, gente de la aviación que torturaron, que mataron, que fueron dignamente, hicieron una resistencia al oponerse, digamos. Entonces yo creo que hay que ver la parte de la luz, la parte, digamos, de la resiliencia, de la vida, del eros, ¿no? Lo que hace el vínculo, lo que nos hace humanos. Y ahí entra el deseo, y el eros, la cultura, la poesía, el amor, toda forma, porque todos los otros son los caballeros de la muerte. Es lo mismo que está pasando en Afganistán actual. Como las mujeres negadas, como se fueron educando, fueron yendo a clase, adquiriendo tal cosa, y llegan estos bárbaros y la anulan, ¿ya? Entonces, desde el psicoanálisis, siempre esta lucha permanente, lo que descubre Freud, por eso uno le tiene tanto respeto, esta cosa del tánatos en la lucha con el eros. Yo pienso que una vida es un combate que no está garantizado. Y eso es la salud mental. Entonces, este tipo de vínculo con los hermanos latinoamericanos nos permite reafirmar la vida, ¿ya? Porque hablar de la muerte
tengo un texto por ahí que dice que, bueno, Sartre decía que la muerte está tan segura de triunfar que nos da una vida de ventaja. Esto es un poco lo que interpreta Bergman después en el juego del ajedrez en el séptimo sello. Por lo tanto, yo pienso que hay que ver la parte de la poesía, porque al fin y al cabo la lucha que se vio en aquella época, que se dio, si uno lo vea culturalmente, uno lo puede ver a nivel de la música, por ejemplo. Si ustedes escuchan a los guasos quincheros, digamos, como los que le cantan a la China, a los latifundistas, a los terratenientes, toda la nueva canción chilena, lo que hace Víctor Jara, Aquila Payún, Tillipane, es apropiarse de la identidad latinoamericana con la zampoña, la quena, en fin, el charango, y decir, no, nosotros no nos interesa cantarle a este patriarcado, digamos, ¿ya? Si nosotros queremos hacer otra cosa, lo que después se hizo paralelamente en Uruguay. Yo tuve el gusto de conocer a Cita Rosa, a los Limareños, al Flaco Biglietti. Entonces esa hermandad latinoamericana a mí es lo que me interesa, que somos latinoamericanos y que estamos todos en una misma lucha. Yo me acuerdo en aquella época, antes del golpe del 72, me acuerdo, recibábamos a nuestros compañeros uruguayos. Y nosotros era como, pero ¿por qué? No es que los gorilas se instalaron en Uruguay, ya venían en Brasil. No, pero eso en Chile nunca va a suceder. Claro. Nunca va a suceder porque la educación, la gente acá es muy civilizada, es como lo que pasa con la corrupción ahora, no es en Chile no, digamos, en otros lados sí, en Argentina sí, pero en Chile no. ¿Te fijas? Entonces creo que hay muchos mitos que hay que digamos, desmitificar, digamos, ¿no? Y yo creo que las reuniones como estas, sí, como antes cuando éramos más militantes, que las reuniones cumplen su finalidad cuando tienen fines prácticos, o si no se cae en una especie de autocomplacencia, porque hay generaciones, uno ha sido profesor universitario, hay una generación que está pidiendo luces con el luna, o luces o estrellas en la noche, para decir, bueno, ¿para dónde está la orientación? Digamos? ¿Cuál es cuál es el camino correcto, digamos, para no tropezar de nuevo con la misma piedra? Porque tenemos al loco de Bolsonaro, que uno acaba de ver en la televisión y está desconociendo a las instituciones, digamos, el fascismo nunca se ha ido, los nazis nunca se fueron, digamos. ¿Ya? Hay elementos, digamos, esta lucha nunca terminó. Por eso que el mensaje de la lucha continúa es verdad, porque es un combate por la vida, digamos, el combate por la ecología, lo que ha hecho el capitalismo actualmente es destruir el planeta. Y vamos a ver si sobrevivimos con el calentamiento global y no terminamos flotando en una balsa y avancemos quizá en qué parte, digamos. Es decir, lo no pensado, lo que se preveía de que el triunfo del capitalismo salvaje va a llevar la posibilidad de la extinción de la vida del planeta, digamos. Y había gente que se anticipó a eso. Y los grandes, porque actualmente hay una asamblea constituyente, que sé yo, grandes ecologistas de ahora, el movimiento indigenista, digamos, para defender la tierra y no contaminar el agua, digamos. Es decir, cómo cambió, digamos, los primeros habitantes son los que marcan ahora algún sendero, entender esa nueva coyuntura que se está dando, que las nuevas generaciones están pidiendo también está el feminismo también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la experiencia de aquella del 11 de septiembre fue algo que marcó a mucha generación, una generación muy golpeada, tengo hermanos torturados, hermanos muertos, digamos, hermanos que son torturados, que le vienen unos delirios, yo por eso me hago psiquiatra, porque escuchaba los delirios. Pero sobrevivieron resilientes y por lo tanto la vida continúa, digamos. La vida continúa, pero ese es un día que, claro, que no hay que olvidar, pero también poder resignificar, repensar en forma creativa. Bueno, eso es un poco lo que les puedo decir. Iba a leer un poema ahí que yo escribí hace mucho tiempo, no sé si Marisa hay tiempo. Sí, Carlos, esperamos tu poema y ya
se termina el tiempo, así que escuchamos tu poema. Muchas gracias. Un poema que escribí hace mucho tiempo, en el que copié un texto, yo sacaba varios libros de esto, hace rato que no lo veía, participo mucho en movimientos de poesía en muchos países, se llama Balas en el Riel. El texto, Balas en el Riel. Preguntarás por los tiempos idos y no vividos, no lo sé, solo veo un niño poniendo balas en la línea del tren, mientras lanzan cuerpos desde helicóptero. El mar nunca volvió a ser pacífico, esa playa tampoco siguió junto a la espuma. Enterrado un niño y congelado los sueños. Toda la impotencia tragaste, no estabas solo y sin embargo estabas a la hora del grito espantoso. La bronca regresó como espuma rabiosa. Ya se habían ido los buitres, vestido ahora de condes. La gárgola te visitó aquella noche, desamparada, otra derrota para la historia. Bueno, eso es, efectivamente, se ponían balas. Yo pienso que la resistencia empezó, ese otro gran tema, digamos, se habla mucho de los actos heroicos realmente de la resistencia y después de los años 80. Ayer se cumplieron, digamos, el aniversario del atentado y un gran amigo mío le dieron 11 balazos en la cabeza después de ese atentado, que era Pepe Carrasco, que era un gran periodista. Y habíamos estado hablando, digamos, 2 años antes, previamente, yo le decía que mejor que no se saliera, yo quería ser dirigente del colegio de periodistas. Es decir, se muere con la bota puesta, ¿ya? En la convicción. Pero esa mística yo pienso que se ha ido perdiendo, ¿ya? No era tema eso, ¿ya? O sea, hay gente que ahora puede ser héroe, pero esta persona es héroe, sí, pero nadie quería ser héroe. Por lo tanto, ni el mismo Salvador Allende, ni no tenían que hacer, porque eran médicos, igual que el Che Guevara, o que sea, veían que el cuerpo social estaba enfermo y querían exhalarlo. Bueno, eso es todo un gran abrazo, espero no haberlo aburrido. Okay. Carlos, pese a la mala conexión, lo que pudimos escuchar fue muy contundente y tu experiencia muy... aportas mucho con lo que nos contaste. Lamentablemente la conexión no nos acompañó, pero vamos a dejarle esta tarea al editor que purifique lo que tú nos hablaste. Bueno, y ahora solamente quedo yo, Maritza Barreto, licenciada en Psicología, psicoanalista, clínica y escritora. Les voy a contar, voy a dejar aquí este testimonio, mi experiencia, ¿no? Yo era muy joven en ese momento, ya no lo soy, era muy ignorante, lo sigo siendo, sobre todo en cuanto a la importancia de los cambios que se estaban sucediendo entonces en Chile, ¿no? En ese tiempo las mujeres estábamos destinadas a casarnos con un marido que nos mantuviera, tener hijos, cuidar de nuestros hogares y nuestras familias. Con eso estábamos cumplidas. Entonces, la historia pasaba por nuestras vidas sin que nos percatáramos. Afortunadamente, tuve la oportunidad de viajar a Uruguay y recién radicada aquí en el año 81, siendo aún joven y con mis hijos pequeños, supe lo que nos ocultaban en nuestra sociedad viñamarina. Yo voy a leer algo breve que surgió de lo más profundo de mi inconsciente esta mañana al despertar cuando recordé ese 11 de septiembre del 73. Porque la gente noble no conoce la traición, la bestia traicionera encontró su lugar y su momento para justificar su innoble existencia. ¿Qué está pasando, Augusto? La horrible metralla tartamudea, la bota inmunda pisotea, el fusil errado apunta hacia su propio pueblo. Matria, se oyen disparos, están bombardeando la moneda, todo se quema. El pabellón, alcanzado por las llamas, arde en un fuego lento. Del mástil se desprende y en llamas vuela.
se hará cenizas en el cielo azul de septiembre 11, en América. La moneda, violentada por los 4 traidores, humea. ¿Qué está pasando, Augusto? El estampido definitivo suena. El lúcido cerebro estalla y millares de neuronas son lanzadas hacia el cielo. Se volverán estrellas, germinarán y regresarán más tarde en ideas, multiplicadas, fortalecidas. Es solamente uno el disparo definitivo. Se ha suicidado. El cerebro se desintegra. En cada partícula, los sueños del pueblo se llevan. La traición viste de gala. La ignominiosa gorra, la bota inmunda, la capa roja traicionera. El fusil errado apunta a su propio pueblo, asesina. Matria, se oyen disparos, han bombardeado la moneda. Porque no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza, el metal tranquilo de tu voz, presidente Allende, aún resuena. Muchas gracias. Muy bien. Muy bueno, Marisa Barreto. Bueno. Muy buena tu dicción. No, Marisa, y además la inmolación de Salvador Allende no fue en vano. Claro. Gracias por eso. Marisa, si tú me permites, yo quiero recrear la dedicatoria que hice en mi diario Una prisión en Chile. ¿A quién se lo dedico? Se lo dedico a mis compañeros de prisión, Pablo Muñoz, chileno, Jorge Lafitte Smith, uruguayo, Pedro Chacumacus Corso, argentino, Julio Vega Pais, chileno, Lorenzo Vargas, dominicano, Mateo Chueca, chileno, Pedro Gil, chileno, Gilberto de la Rosa González, dominicano, donde quiera que se encuentren. A Teresa Briones Aguirre, chilena, que fue la compañera que estuvo conmigo ante el pelotón de fusilamiento. Y a Juan Andrés Blanco Castillo, dominicano, que murió asesinado, fondeado en el mar en Valparaíso. Y quiero que tú me permitas recordar estas palabras de ese gigante, de ese hombre que es un símbolo para América, un símbolo de la libertad y de la lucha social y de la democracia en América y el mundo, Salvador Allende, cuando dijo: trabajadores de mi patria, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor. Muchas gracias, Marisa Barreto. Ha sido un enorme privilegio compartir este homenaje al pueblo de Chile, al heroico pueblo de Chile, a Salvador Allende, a las víctimas, a las 30.000 víctimas de la dictadura de Pinochet, a Pablo Neruda, a Víctor Jara y a tantos que dieron su vida, su sangre en esa época. Gracias, ha sido un gran placer compartir con mi amiga, gran poeta uruguaya Miriam Bianchi, con Fanny Campos Espinosa. Me ha alegrado conocer su poesía de una gran calidad, un gran sentimiento. Muchas gracias, Fanny Campos, por transmitírnoslas.
con Jaime Jales, de quien tengo grandes referencias, y Carlos de los Ríos Moller, que aunque su participación estuvo un poco, se pudo percibir poco por la conexión en el internet, pero lo que pudimos percibir fue de gran calidad, de un gran contenido y de una gran importancia. Y contigo, Marisa Barreto, poeta chilena, residente en Uruguay, gracias por convocarnos y por la calidad de tu poesía y de lo expresado. Muchas gracias a ustedes, porque creo que se ha cumplido el objetivo de recordar este año 2021, los 48 años que se cumplen desde lo que han querido acallar los sucesos en Chile en 1973. Nuestra historia americana, latinoamericana. Bueno, les agradezco a Rafael, a Fanny, a Miriam, a Carlos, a Jaime. Les agradezco infinitamente por haber participado en este recuerdo, esto de recordar para no repetir. Muchas gracias.